Capítulo 1. La base fundamental para aplicar mulch correctamente. ¿Qué es, por qué y cuándo usarlo? Para empezar a hablar de cómo aplicar mulch correctamente, primero es vital comprender qué es exactamente el mulch y cuál es su función esencial en el jardín o huerto. El mulch, o acolchado orgánico, es una capa de material que se coloca sobre la superficie del suelo alrededor de las plantas, árboles o en bancales. Este material puede ser orgánico, como hojas secas, paja, corteza triturada, restos de poda, cáscaras de frutos, o inorgánico, como piedras o plásticos. Sin embargo, para fines ecológicos y de mejora del suelo, nos enfocaremos en el mulch orgánico. ¿Por qué es tan importante aplicar mulch? La respuesta va más allá de lo obvio: conservar la humedad del suelo, proteger las raíces del frío o el calor y evitar la proliferación de malezas. El mulch actúa como una barrera natural que modera la temperatura del suelo, lo que crea un ambiente más estable y saludable para las raíces. Además, al evitar que el sol golpee directamente la tierra, reduce la evaporación, ayudando a conservar el agua, un recurso vital en cualquier huerto o jardín. Pero además, el mulch juega un rol fundamental en la salud del suelo. Cuando es orgánico y se descompone, alimenta a los microorganismos y a la fauna del suelo, como lombrices y bacterias, que transforman ese material en nutrientes asimilables por las plantas. De esta forma, el mulch no solo protege, sino que enriquece, fomenta la estructura del suelo, aumenta su capacidad de retención de agua y mejora su aireación. ¿En qué momento es más adecuado aplicar mulch? La mejor práctica es aplicarlo justo después de preparar el suelo para la siembra o trasplantar tus cultivos. Esto asegura que las plantas estén protegidas desde el inicio, que el suelo mantenga su humedad y temperatura adecuadas y que las malezas no compitan por los nutrientes. También es recomendable reponer o renovar la capa de mulch cada cierto tiempo, ya que se va descomponiendo y consumiendo. Sin embargo, es importante entender que no todos los momentos del año son ideales para aplicar mulch en igual medida. Por ejemplo, en climas fríos, una capa gruesa de mulch puede proteger las raíces del frío extremo durante el invierno. En cambio, en climas muy húmedos o lluviosos, es conveniente usar mulch más delgado o con buen drenaje para evitar que el suelo se mantenga demasiado mojado, lo que podría favorecer enfermedades. Otro punto clave para aplicar mulch correctamente es la elección del material. No todos los tipos de mulch son iguales, y cada uno tiene sus propias características, ventajas y desventajas que explicaremos con detalle en los capítulos siguientes. Pero antes de eso, es fundamental entender que el mulch no se debe simplemente tirar encima del suelo sin criterio. Su correcta aplicación implica considerar factores como el grosor de la capa, la distancia a la base de la planta y la uniformidad en su distribución para que cumpla su función sin dañar la planta o el suelo. En resumen, este primer paso es crucial porque sentar las bases del por qué, el qué y el cuándo del mulch marca la diferencia entre un jardín saludable y uno vulnerable. En los siguientes capítulos profundizaremos en cómo elegir el mulch adecuado, la cantidad exacta, técnicas para distribuirlo y cómo evitar errores comunes que muchos cometen al aplicar mulch. Capítulo 2. Elegir el tipo de mulch adecuado. ¿Cómo y por qué influye en el éxito del jardín? Elegir el tipo de mulch correcto es una decisión fundamental para aplicar mulch correctamente y tiene un impacto directo en la salud y productividad de tu jardín o huerto. No todos los mulches cumplen las mismas funciones, ni se adaptan a todos los tipos de plantas o condiciones climáticas. Entender las diferencias te ayudará a maximizar los beneficios y evitar problemas. Primero, debemos saber que el mulch se divide principalmente en dos grandes categorías: mulch orgánico y mulch inorgánico. El mulch orgánico proviene de materiales naturales que se descomponen con el tiempo, mientras que el inorgánico suele ser más permanente, como las piedras o plásticos. ¿Por qué es mejor enfocarnos en mulch orgánico para la mayoría de los huertos y jardines? La respuesta está en la capacidad de regeneración y nutrición que ofrece el mulch orgánico. Al descomponerse, este mulch aporta materia orgánica al suelo, mejora su estructura, aumenta la retención de agua y alimenta a los microorganismos beneficiosos. Además, contribuye a mantener un ecosistema vivo y saludable que favorece el crecimiento de las plantas. Entre los mulches orgánicos más comunes encontramos hojas secas. Son abundantes,
fáciles de conseguir y se descomponen lentamente. Son ideales para mantener la humedad y mejorar la fertilidad. Paja. Excelente para retener la humedad y evitar malezas, pero debe estar libre de semillas para no propagar hierbas indeseadas. Corteza triturada o astillas. Muy duraderas. Usadas frecuentemente alrededor de árboles y arbustos, aportan buena cobertura, pero se descomponen más lento. Restos de poda y ramas trituradas. Útiles para cubrir áreas grandes. Aportan materia orgánica, pero requieren cuidado para no cubrir demasiado las plantas pequeñas. Compost maduro. Puede usarse como mulch y aporta gran cantidad de nutrientes, además de mejorar la estructura del suelo. Por otro lado, el mulch inorgánico, como piedras decorativas o geotextiles plásticos, tiene la ventaja de no descomponerse y durar mucho tiempo, pero no aporta nutrientes ni mejora la calidad del suelo. Además, algunos pueden afectar la temperatura del suelo de forma negativa o dificultar la infiltración de agua. Entonces, ¿cómo elegir el mulch adecuado según el tipo de planta o necesidad? Para plantas jóvenes o vegetales de ciclo corto, es preferible usar mulch que se descomponga rápido, como hojas secas o compost, para no impedir el desarrollo de las raíces y aportar nutrientes. En árboles frutales o arbustos grandes, la corteza triturada o astillas es ideal, porque dura mucho y protege las raíces sin necesidad de renovar constantemente. En zonas con mucha lluvia, el mulch que drena bien como la paja o la corteza triturada evita que el suelo quede encharcado. Para proteger del frío en invierno, se recomienda un mulch grueso y aislante como la paja o las hojas secas. En jardines ornamentales donde se busca estética además de función, se suelen usar piedras o corteza decorativa, pero siempre combinando con mulch orgánico debajo para cuidar el suelo. Además, es importante evitar ciertos materiales como mulches recién cortados con alto contenido de taninos o sustancias que puedan ser tóxicas o acidificantes, a menos que se hayan compostado correctamente. Finalmente, la elección del mulch también debe considerar la disponibilidad local, el costo y la facilidad de aplicación. Un mulch que tengas a mano, como hojas secas o restos de poda, es siempre una opción económica y ecológica. En este capítulo comprendemos que elegir el mulch correcto no es solo cuestión de preferencia estética, sino que afecta profundamente la dinámica del suelo y la salud de las plantas. En el próximo capítulo, te explicaré cómo determinar la cantidad exacta y el grosor ideal para aplicar mulch, porque más no siempre es mejor. Capítulo 3. Cantidad y grosor ideal para aplicar mulch. La clave para un efecto óptimo y sin daños. Ahora que ya sabes qué es el mulch, para qué sirve y cómo elegir el tipo correcto, es fundamental entender la cantidad y el grosor adecuado para aplicarlo. Muchas personas creen que mientras más mulch, mejor, pero en realidad hay un punto exacto donde el mulch cumple su función sin causar problemas. Para empezar, la capa de mulch debe ser suficientemente gruesa para proteger el suelo y las plantas, pero no tan gruesa que impida la circulación de aire ni el acceso del agua a las raíces. Generalmente, el grosor ideal de mulch orgánico está entre 5 a 10 centímetros. Esta medida es suficiente para mantener la humedad y controlar las malezas, pero permite que el agua penetre y que el suelo respire. Si la capa es demasiado delgada, el mulch se seca rápido y no cumple su función protectora. Si es demasiado gruesa, puede compactarse, retener demasiada humedad y generar problemas de asfixia radicular o proliferación de hongos. Un error común es aplicar mulch muy cerca del tallo o tronco de las plantas. El mulch debe dejar un pequeño espacio alrededor del tallo, de al menos 2 a 5 centímetros, para evitar humedad constante que puede generar pudriciones y atraer plagas. Otro aspecto es la distribución uniforme. El mulch debe cubrir todo el suelo alrededor de la planta o bancal de forma pareja, evitando huecos donde puedan crecer malezas o quedarse zonas desprotegidas. Pero la cantidad total de mulch que necesitas depende de varios factores. El tipo de planta. Plantas con raíces superficiales pueden requerir una capa más delgada para evitar asfixia, mientras que árboles o arbustos pueden beneficiarse de una capa más gruesa. El clima. En zonas secas, una capa más gruesa ayuda a conservar agua, pero en zonas húmedas se debe reducir el grosor para evitar encharcamientos. El tipo de suelo. Suelos arenosos que drenan rápido necesitan una capa más continua y un poco más gruesa para retener humedad, mientras que suelos arcillosos pueden requerir menos mulch para evitar acumulación excesiva de agua.
El tipo de mulch. Materiales que se descomponen rápido deben aplicarse en capas ligeramente más gruesas para mantener la cobertura, mientras que mulches duraderos como corteza triturada pueden ser un poco más delgados. Una buena práctica es medir con una regla o con la mano el grosor de la capa al aplicar y hacer una revisión periódica para reponer mulch cuando se haya consumido o compactado. Además, cuando renueves el mulch, es recomendable retirar o mezclar la capa vieja con compost para evitar que se compacte demasiado y se genere una barrera impermeable que impida la filtración del agua. En resumen, aplicar la cantidad correcta de mulch y distribuirlo de forma uniforme alrededor de las plantas es esencial para que cumpla todas sus funciones de protección, nutrición y conservación sin dañar las raíces o favorecer enfermedades. En el próximo capítulo te explicaré las técnicas y trucos para distribuir y aplicar el mulch de manera eficiente y profesional. Capítulo 4. Técnicas y trucos para distribuir y aplicar mulch eficientemente. Aplicar mulch correctamente no solo implica saber qué tipo y cuánto poner, sino también cómo distribuirlo para maximizar sus beneficios y evitar errores comunes que pueden afectar la salud del suelo y las plantas. Primero, es fundamental preparar bien la superficie del suelo antes de aplicar el mulch. Esto significa limpiar la zona de malezas y restos no deseados, nivelar el terreno y, si es posible, humedecer ligeramente el suelo para que el mulch se adhiera mejor y la humedad se conserve desde el inicio. Al comenzar la aplicación, lo ideal es repartir el mulch en pequeñas cantidades y con herramientas adecuadas. Una pala para grandes cantidades, un rastrillo para distribuir y nivelar, y las manos, con guantes, para detalles finos cerca de las plantas. Una técnica muy eficaz es formar una especie de donut alrededor de cada planta, dejando el espacio recomendado entre mulch y tallo para evitar acumulación excesiva de humedad en la base. Este espacio también ayuda a prevenir la proliferación de hongos y plagas. En áreas amplias, se recomienda aplicar el mulch por zonas, esparciendo primero una capa delgada y luego añadiendo más hasta alcanzar el grosor ideal. Esto evita que el mulch se compacte demasiado en ciertas áreas y permite una mejor integración con el suelo. Para evitar que el mulch se esparza con el viento o la lluvia, especialmente cuando es liviano como la paja o las hojas secas, se puede utilizar un ligero riego después de la aplicación para fijarlo. Otra opción es cubrirlo con una malla o tela biodegradable que mantenga el mulch en su lugar durante las primeras semanas. También existen prácticas que combinan la aplicación de mulch con otros métodos de cuidado del suelo, como la siembra directa, la incorporación de abonos verdes o el uso de coberturas vegetales vivas que complementan el acolchado. Un truco muy útil es aplicar el mulch en capas alternadas con compost o materia orgánica fresca para mantener una fuente constante de nutrientes y favorecer la actividad biológica del suelo. Esto se conoce como mulching en capas o sheet mulching, y es muy común en permacultura. Finalmente, es importante monitorear el mulch aplicado, revisando su estado y reponiéndolo cuando sea necesario, especialmente en estaciones cálidas donde se descompone rápido o en áreas expuestas a vientos fuertes que puedan dispersarlo. En conclusión, distribuir y aplicar mulch con técnicas adecuadas asegura que cumplirá su función de protección, nutrición y conservación de manera óptima, sin causar efectos negativos en el suelo o las plantas. En el capítulo final, abordaremos los errores más comunes al aplicar mulch y cómo evitarlos para garantizar siempre un jardín saludable y productivo. Capítulo 5. Errores comunes. Al aplicar mulch y cómo evitarlos para mantener un jardín saludable. Después de haber explorado qué es el mulch, cómo elegirlo, la cantidad correcta y las mejores técnicas para aplicarlo, es fundamental dedicar este último capítulo a los errores frecuentes que pueden comprometer los beneficios del mulch y cómo prevenirlos. Uno de los errores más comunes es aplicar mulch demasiado cerca del tallo o tronco de las plantas. Muchas personas creen que cubrir completamente la base protege mejor, pero la realidad es que el contacto directo del mulch con el tallo puede retener humedad excesiva, fomentar la aparición de hongos y bacterias y atraer plagas como termitas o roedores. Siempre es recomendable dejar un espacio libre de al menos 2 a 5 centímetros para que el tallo respire y no se mantenga en contacto constante con humedad. Otro error habitual es aplicar una capa de mulch demasiado gruesa o compacta.
Esto puede impedir que el agua penetre adecuadamente, reducir la circulación de aire en el suelo y favorecer la proliferación de hongos o la pudrición de las raíces. Una capa ideal de 5 a 10 centímetros es suficiente para cumplir sus funciones sin causar daños. Además, el mulch muy compacto puede formar una barrera impermeable que, en lugar de conservar la humedad, la retiene en la superficie, perjudicando la planta. El uso de mulch con materiales no adecuados o contaminados es otro error que se debe evitar. Por ejemplo, mulch con semillas de malezas, restos de plantas enfermas o con alto contenido de químicos puede introducir plagas, enfermedades o competir con las plantas cultivadas. Por ello, siempre es preferible usar mulch limpio, bien procesado o compostado. Un problema adicional es no renovar ni mantener el mulch, dejando que se degrade por completo o se disperse con el viento y la lluvia. Esto hace que pierda su efectividad en conservar humedad, proteger el suelo y controlar malezas. El mulch debe revisarse regularmente y reponerse según sea necesario, especialmente en climas cálidos o en áreas con alta exposición al viento. También se comete el error de usar mulch inorgánico sin considerar su impacto en el suelo. Por ejemplo, plásticos o telas impermeables pueden afectar la respiración del suelo y alterar la temperatura, afectando la microbiota y la salud radicular. Finalmente, aplicar mulch sin tener en cuenta las condiciones climáticas locales o el tipo de suelo puede reducir su efectividad. Por ejemplo, en zonas muy húmedas se debe usar mulch que permita buen drenaje, y en suelos arenosos se necesita una cobertura que retenga la humedad adecuadamente. Entender y evitar estos errores es crucial para garantizar que el mulch cumpla su función protectora, nutritiva y reguladora, manteniendo un jardín sano, productivo y equilibrado. Con esto culminamos la serie sobre cómo aplicar mulch correctamente. Cuando quieras, dime sí para entregarte el título llamativo, la descripción para la miniatura con medidas y la descripción extensa con hashtags paso a paso.